Como decía Pepe, es la última predicación del tema de la santificación que venimos compartiendo ya hace más o menos. Yo había estado mirando algunos registros de los videos que suben los chicos y eso, y arrancamos por allá por el 2 de septiembre del año pasado. Así que ya llevamos más o menos 6 meses, 28 sermones de este mensaje, de este tema, y de seguro es mucho tiempo, ¿no? Es bastante tiempo. Y una de las cosas que también esta semana meditaba y compartía un poco también con mi esposa, es el hecho de poder compartir la palabra y que cada uno por ahí compartimos la palabra en nuestras casas, pero qué importante que es saber de quién estamos hablando, ¿no? Estoy medio resfriado, por eso estoy medio con... y es importante saber que no podemos hablar de Dios así como hablamos de política, de un partido de fútbol, del tiempo, hablar livianamente. Cuando comenzamos a hablar de Dios y empezamos a meditar en Él, tenemos que saber que es un hecho, estamos hablando de alguien tan importante, estamos hablando de algo tan importante que merece todo el respeto, que merece toda la atención, que merece toda nuestra reflexión. Por eso, cuando exponemos la palabra, tenemos que saber que ese mismo Dios, así que como cuando hablamos en nuestras casas y decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice Dios? Y pensar que, mira, Dios dice esto. Hermanos, recuerden que estamos hablando de alguien que está ahí presente. Dios está presente, el Señor Jesucristo está presente escuchándonos. A ver qué decimos de Él. Imagínense que invitamos a alguien a nuestra casa y empezamos a hablar de ese alguien, pero ese alguien no participa. Pero empezamos a hablar de Él, entre 2 o 3, y a hablar y a decir sus cualidades y al decir qué me parece que es esta persona, y Él está ahí escuchando. Bueno, Dios siempre está escuchándonos. Cuando me siento en mi casa a hablar, cuando me siento a orar, cuando me siento a compartir la palabra del Señor con otras personas, o aún entre nosotros, no podemos hablar livianamente acerca de Dios. Y cambiar de conversación y decir, bueno, hablemos ahora de un partido de fútbol. Sino que lo que hablemos, meditemos en el Señor, todo lo que digamos de Él merece toda nuestra atención, porque estamos hablando de alguien que está presente. Y hoy Dios está presente. El Señor dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por eso, hoy voy a hablar de alguien que está presente. Por eso es el temor, porque está Cristo presente. Y nosotros vamos a prestar atención y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y aún más allá, Cristo ve nuestro corazón. ¿Cómo tomo esa palabra? ¿Cómo yo la tomo para mi vida? Y cómo esa palabra, yo digo, la voy a aplicar. O cómo a veces reniego de esa palabra, me cuesta entenderla. Pero Señor, es lo que dice tu palabra. Así que, con esto en mente, vamos a empezar a hablar de lo que Dios dice de Él mismo y de cómo llegamos a esta etapa final de la santificación. Cómo llegamos a esta etapa final de la santificación. Le doy gracias al Señor porque hoy es día de resurrección, ¿no? Cristo resucitó. Y esto es lo que hoy también vamos a hablar. Nuestra esperanza no está en la muerte. La esperanza está en la resurrección. La esperanza de un cristiano no está cuando muere, la esperanza está en que va a resucitar para la gloria de Dios, como lo hizo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de poder compartir tu palabra. Señor, te pedimos que nos guíes.
Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra y aún aquellas cosas que no comprendemos, que son misterios, Señor, que las podamos retener y guardar, Señor, como tales. Señor, gracias, Padre, porque tú eres un Dios tan grande, Señor. Dice tu palabra, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Señor, no podemos comprenderte, Señor, pero te damos gracias porque todo lo que nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, todas las cosas están escritas en tu palabra, Señor. Todas las cosas, Señor, que es para nuestro crecimiento, para nuestra santificación, Señor, para glorificarte a ti como Dios, está todo, Señor, en tu palabra. Y hoy queremos, Señor, beber de ese agua de vida, Señor. Señor, llévanos a esos ríos, Señor, para que podamos beber de la fuente, Señor, inagotable que eres tú, Señor. Señor, no queremos ir con nuestros pensamientos a tu palabra, Señor. Señor, sería como cavar cisternas rotas, Señor, que no retienen agua. Señor, te rogamos que nos lleves a tu palabra, Señor, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que transformes nuestras vidas con poder, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Señor, guarda a nuestros hermanos que no han podido venir, Señor, a los que están imposibilitados, Señor, tal vez por el tiempo, por enfermedad, Señor, por viajes, Señor, algunos, Señor, por debilidades, Señor, pruebas que están pasando, Señor. Te rogamos que los fortalezcas, Señor, que los podamos ver pronto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Hermanos, estuvimos viendo toda esta serie de la santificación y hoy vamos a ver lo que es la santificación, la etapa final de la santificación. La etapa final de la santificación. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 1 del 3 al 4? Que es uno de los textos que empezamos. Uno de los textos que empezamos cuando recién comenzamos allá en septiembre. Y uno tiene que decir, bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de la santificación? De todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos predicando, todo lo que estuvimos aprendiendo. ¿Qué es lo que yo puedo sacar de conclusión? Bueno, al principio cuando, no sé si se acuerdan o las tendrán las hojitas. Al principio cuando empezamos, yo les había entregado unas hojitas. Deben estar, creo que allá había una clavada, me parece. Y uno de los textos era este, Efesios 1 del 3 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, entonces, la santificación es un tema central en el cristiano, ¿sí? Es un tema central en el Evangelio, es un tema central en la mente y propósito de Dios. Además, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ahí en Tito, capítulo 2, versículo 14, el que lo encuentra primero lo puede leer, ¿eh? Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Fíjense que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Un pueblo, nosotros, para posesión suya. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Y esa es la obra de santificación que Dios hace en la vida del creyente. Esa es la obra de santificación. O sea, Él nos
nos toma para sí mismo, nos libra del pecado. ¿Se acuerdan que el pecado tiene dominio sobre nosotros? Él nos toma, nos libra de la esclavitud del pecado para posesión de Él mismo. O sea, fuimos justificados y del mismo modo fuimos santificados. Y es por eso que la palabra dice, en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy lo compartí un poco con mi mamá, es una herejía decir, aceptaste al Señor como a Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor. Y muchos lo han dicho eso. Lo que pasa es que ese hermano acepta a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Es imposible. Porque estoy reconociendo que Él es mi Salvador, pero no quiero estar bajo el dominio de Cristo. Cuando Cristo rescata a una persona, Él para esa persona es el que lo redimió, el que lo justifica, pero el que además lo hace caminar en santidad. Si no es así, entonces no es una persona que ha sido verdaderamente convertida. Y esto es peligroso, hermanos, porque se ha enseñado esto. Inclusive maestros han enseñado esto. Déjalo. ¿Qué pasa este hermano que se va al mundo, viene, está con sus vicios, viene y está así? Sí, aceptó a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Lo tiene que aceptar como su Señor. Y es algo que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Dios hace una obra completa en la vida del creyente. Por eso es importante saber que una de las cosas que nos dice el Catecismo Menor de Westminster, que Pepe estuvo leyendo algo, ¿no? Acerca de la santificación. ¿Qué es la santificación? Y el Catecismo Menor dice, es una obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Recordemos que también la santificación viene en distintas etapas, ¿no? Una es cuando somos librados del dominio del pecado, o sea, ya el pecado no se enseñorea más de nosotros, pero no de la presencia del pecado. O sea, ¿se acuerdan una predicación que Pepe compartía, que era como esos francotiradores que habían perdido la batalla, pero era una tercer resistencia, se estaban resistiendo, aunque ya no tenían nada más que hacer? Bueno, el pecado obra de esa forma, trata de resistirse, aunque ya su dominio fue aplacado, aunque ya fue conquistado, pero el pecado sigue molestando. Por eso el cristiano debe morir todos los días al pecado. Todos los días morir al pecado, todos los días morir a nosotros mismos, como el Señor dice, ¿no? O sea, ningún cristiano en este mundo puede decir, no, yo ya llegué, tengo 30 años de cristiano, 40, yo ya llegué a un grado de madurez que no peco más, yo ya no tengo más tentaciones. No, eso es mentira. Siempre el pecado va a molestar. El día que nosotros seamos librados completamente, no de la esclavitud, porque ya no somos esclavos del pecado, pero el día que ya el pecado no nos moleste más, va a ser cuando nosotros estemos glorificados con el Señor. Vimos también los medios corporativos que Dios da a los creyentes. Dice, bueno, yo voy a hacer una obra de santificación en tu vida, dice el Señor. Y entonces digo, bueno, Señor, ¿cómo vas a hacer la obra de santificación? Si yo no puedo por mis propias fuerzas, yo soy débil, y el Señor nos dice, bueno, te voy a poner distintos medios para que vos crezcas en esta santificación. Y uno de esos medios corporativos, ¿cuáles serán? ¿Se acuerdan? Pepe no puede hablar, ¿eh? A la iglesia era uno, ¿qué más? Sumisión a los pastores, ¿sí? Otro que el medio corporativo también, la oración. Otro también era la disciplina,
también parte de los medios corporativos, y también vimos los medios individuales de la santificación. O sea, Dios me dice, bueno, para que vos crezcas en santificación, te doy medios corporativos. Podés crecer por medio del cuerpo de Cristo, la oración, podés crecer por medio de la exposición a la palabra, de la disciplina, de la sumisión a los pastores, pero también tenés medios individuales. ¿Cuáles eran esos medios individuales? Sí, la lectura de la palabra, la oración secreta, era uno de esos. ¿Qué más? Que había que hacer todo el tiempo. Velar. Exactamente, estar alertas. Velar y estar alerta, estar orando, estar atentos, ¿sí? Atentos. Por eso Efesios capítulo 6 nos dicen que nosotros debemos ponernos la armadura del Señor, pero para poder resistir los ataques del enemigo, resistir. Y dice que habiendo acabado todo, estad como firmes, estad firmes en el Señor. Y ahora vamos a hablar acerca de unas palabras finales de la santificación. ¿Y cuál es la meta que vamos a alcanzar? ¿Qué repercusiones prácticas tiene el saber esto en la santificación futura que nosotros vamos a tener? ¿Qué repercusiones prácticas tiene esto al saber hoy en este día presente? Hoy que estamos vivos, que leemos la palabra, que tenemos comunión, que queremos crecer en santificación, pero está la santificación que Dios la santificación final. Por eso, hermanos, lo que hoy les voy a compartir es bien importante y hay puntos que no me voy a detener, porque son puntos que se pueden desarrollar más todavía, ¿sí? Pero cualquier duda nos pueden consultar, podemos hablar más profundamente, pero por el cuestión de tiempo, solamente vamos a pasar por distintos puntos muy al ras, vamos a hacer una vista fugaz para que podamos comprender lo que es la santificación final que Dios tiene. Y hay 3 elementos, ¿sí? Los elementos envueltos en esta etapa de santificación. Hay momentos, vamos a tener que saber cuándo esto va a ocurrir y qué aplicaciones prácticas vamos a derivar de esa enseñanza para hoy, para el presente. Pero bien, cuando nuestra santificación sea completada en su etapa final, va a suceder lo siguiente. Cuando la santificación sea completada en la etapa final, va a suceder lo siguiente. Todo pecado va a ser removido absolutamente de nuestra alma y nuestro cuerpo será purificado de toda propensión al pecado y a la debilidad que resulta de ello. Hermanos, nosotros tenemos que saber que fuimos creados cuerpo y alma, ¿sí? Cuerpo y alma. En Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que lo forma del polvo y sopla aliento de vida, ¿sí? Ahí forma el cuerpo y ahí da el alma. El alma o el espíritu, ¿no? Que esto es junto, está junto. Por eso es importante, y esto no nos vamos a detener mucho, pero la confesión de fe que nosotros tenemos habla acerca del estado del hombre, cómo es el hombre, que es cuerpo y alma. Mirando libros de teología de Packer, teología de Odge, que son autores, coinciden en que el hombre es cuerpo y alma, no que es cuerpo, alma y espíritu separado. Y esto también se ha enseñado en muchos lados. El hombre tiene como una trinidad, ¿sí? No me sale la palabra, creo que es tricotomía, esa palabra, tricotomía, ¿no? Y entonces dice, bueno, tiene el cuerpo, en el cual es todo lo que hace visible, tiene el alma que estudia la teología, estudia la palabra, pero tiene el espíritu y anda en el espíritu. Entonces separa a lo que es el espíritu y el alma. Entonces hay muchos que dicen, yo soy muy espiritual, pero no me ocupo del alma.
Es que esas cosas van unidas. Yo no puedo pensar que puedo ser muy espiritual sin leer la palabra, sin orar, sin obedecer lo que me dice el Señor. Por eso separan estas cosas. Y Dios creó al hombre en cuerpo y alma. Pero la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice, Mateo 10:28. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, hermanos, cuando seamos separados del Señor, va a ser separado nuestro cuerpo y nuestra alma. Mateo 10:28. Yo por consejo, hablando esto con mi esposa, y por consejo, tengo la Biblia de las Américas, para que se pueda entender algunos pasajes mejor. Mateo 10:28. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien. Y 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense que ahí espíritu es alma. Aún cuando dice, hay una parte de que en los textos originales, la última parte no está, sino que esto es un agregado, ¿no? Pero lo tomamos como que espíritu es alma, ¿sí? El espíritu, lo que tiene que el alma obra en diferentes maneras, ¿sí? Pero no está separada, no está separada. Por eso el hombre es cuerpo y es alma. Cuando nosotros morimos hay una división. El cuerpo se entierra, se queda acá y el alma va con el Señor, ¿sí? Y vamos a ver algunos textos que aclaran estas cosas. Por eso es la etapa de la santificación final es esta. Hoy nosotros estamos viviendo la santificación que es progresiva. Si el Señor hoy viniera, nosotros no vamos a sufrir la muerte física ni la separación del alma, sino que vamos a ser completamente glorificados. Nuestro cuerpo glorificado, o sea, yo mido 1,68, no voy a medir 1,70, voy a seguir igual, nada más que sin enfermedad, sin dolencias, un cuerpo renovado, un cuerpo restaurado, como el de Cristo. Y el alma también, purificada, somos totalmente purificadas, tanto nuestro alma como nuestro cuerpo. Ahora el alma, que ahí incluye la mente, la voluntad, los sentimientos, todo eso va a ser purificado, de modo que el pecado no va a tener más lugar. El pecado no va a tener más lugar. Por eso, hermanos, nosotros esperamos la redención. Nosotros no esperamos la muerte, aunque aguardamos, todos nos vamos a morir, pero la esperanza nuestra está en la redención, en el cual ya vamos a ser librados del pecado. ¿Cuánto nos gustaría ser librados del pecado? Porque todavía el pecado nos molesta y es molesto y es molesto y tenemos que luchar todos los días, pero tenemos esa esperanza. Efesios 5 del 25 al 27. Y ahí da una aclaración de cómo vamos a ser presentados delante del Señor. Efesios capítulo 5 del 25 al 27. Amén. Y ahí estamos nosotros, como Dios nos tiene que presentar. Por eso vamos a ser purificados, por eso vamos a ser presentados delante del Señor perfectos en cuerpo y alma. Perfectos en cuerpo y alma. Bien, por eso ahí en Romanos capítulo 8, del 29 al 30. Hermanos, y este pasaje realmente, qué hermoso, ¿no? Que el Señor hable estas cosas en su palabra. Romanos capítulo 8, del 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto es lo más bueno del cristiano, es que Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Y eso es precioso para nosotros, eso es una esperanza para nosotros, porque es Él el que nos ayuda, es Él el que nos guía, es Él el que nos va a transformar. Nosotros no nos vamos a autotransformar, es Él que nos va a transformar para su propia gloria. Por eso debemos trabajar en esto, en el propósito de la glorificación, el propósito por el cual fuimos llamados, justificados, ser hechos a la imagen de Cristo. Y esa es la meta, ser como Cristo. Esa es la meta, ser como Cristo. Es como el marido, ¿sí? La palabra dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, de los que somos maridos, esposos acá, ¿cuántos podemos decir que nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? No me animo, no. Y si alguno levanta la mano, vamos a poner en duda, ¿no? No quiero decir es un mentiroso, pero bueno. Hermanos, como Cristo amó a la iglesia, entonces el marido, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse, esa es la meta que tiene que llegar. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Y cómo se entregó a sí mismo por ella? Se dio todo. Hasta lo sumo, hasta la muerte, se humilló, se quebrantó, tantas cosas que hizo Cristo por la iglesia. Bueno, yo tengo ese objetivo. Yo lo tengo que hacer con mi esposa. Y es un trabajo diario, de todos los días, de cada momento. Bueno, el creyente tiene que ser como Cristo. El creyente tiene que llegar a ser como Cristo. Su meta es compararse con Cristo. Su meta no es decir, bueno, yo me comparo con, qué sé yo, fulanito de tal. Mira, va solamente de vez en cuando a la iglesia y viene, pero yo soy mejor que él. No nos comparemos con alguien humano, comparémonos siempre con Cristo. Aún aquellos que dicen, me gustaría ser como misionero, como George Mueller, me gustaría ser como Spurgeon, ¿cómo explica? No, comparémonos con Cristo. Él es nuestro modelo, Él es la meta, Él es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos mirarlo a Él y ser semejantes a Él. Pero ¿cuándo vamos a llegar a ser como Él? Cuando estemos glorificados, vamos a seguir aprendiendo también de Él. Vamos a seguir viéndolo a Dios y aprendiendo cosas incomprensibles. Pero hermanos, la meta es ser como Cristo, es llegar a ser como Cristo. Por eso debemos luchar y estar conscientes de esto. Ahora, aclarando un poco esto de lo que es el cuerpo, lo que es el alma, de cómo yo debo estar pensando en la resurrección, en esa etapa final de lo que Cristo tiene preparado para mí. Vamos a ver el momento cuando nuestra santificación van a ser completadas. ¿Cuándo nuestra santificación va a ser completada? Vamos a ver el momento que nos puede tocar a nosotros en cualquier momento hoy. Después vamos a hablar de cuando el Señor se lleva a la iglesia. Pero el momento que nos puede pasar en cualquier momento a nosotros, que es cuando nosotros nos morimos y cuando resucitamos, ¿sí? La etapa final de la santificación va a llegar en dos momentos. Puede ser cuando nos morimos y después resucitamos, cuando nos morimos, y en segundo término puede ser cuando seamos arrebatados con el Señor, ¿sí? En gloria con Él. Por eso los que son arrebatados van a llegar a la santificación en una sola etapa, ¿sí? Por ejemplo, dice que Enoc caminó con Dios, ¿sí? Y él, el Señor, se lo lleva. El otro es Elías, ¿no? Elías. El Señor se lo lleva. Él no vio la muerte, no murió, ¿sí? No fue separado el cuerpo y el alma. Él completamente, el Señor se lo lleva y obra
completa esa obra de santificación en él. Bien, ¿qué pasa en el primer término? Cuando hablamos de la muerte, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver Génesis 35, 18. Un solo ejemplo, el de Raquel nomás. Génesis 35, 18. Yo mientras busco otro pasaje, pero el que tenga el de Génesis. Génesis 35, 18, que lo lean, que lo tiene. Le aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Raquel muere, dice que el alma sale del cuerpo, ¿no? Y es esa una aclaración de lo que pasa, cómo esta separación del alma del cuerpo. Santiago 2.26, Santiago capítulo 2, versículo 26, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Sí? Y fíjense que acá hay también habla acerca del alma, habla como el espíritu. ¿Sí? Lo que es el aliento, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y 2 Corintios 5, del 6 al 8. 2 Corintios capítulo 5, del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Sí, fíjense que ahí ahora, para el creyente, nosotros cuando morimos, el alma pasa a la presencia de Dios. El alma conscientemente pasa a la presencia de Dios. Por eso Pablo, cuando habla en Filipenses 1, del 21 a 24, para mí el morir es ganancia, ¿sí? Porque habla acerca de que él pasa conscientemente a la presencia del Señor. La muerte es una anormalidad que entró al mundo, ¿sí? Recordemos que nosotros no fuimos creados para morir, sino que esto es una anormalidad que tenemos que pasar. Por eso la muerte es tan traumática, por eso hay tanto temor, ¿no? en esto. Por eso la muerte es esa normalidad que entra al mundo, pero en el caso del creyente es algo glorioso. Es algo glorioso. ¿Qué ocurre con ese alma durante todo el tiempo que está esperando el cuerpo? Hasta que llegue el momento de resurrección. Ese alma será automáticamente santificada, perfeccionada automáticamente. ¿Qué dice Hebreos 12? Vamos a leer Hebreos 12 del 18 al 22. Hebreos 12 del 18 al 22. Porque no os habéis acercado al monte que se podía apartar y que había en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablasen más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una gente tocara el monte, será apedreada o pasada por carro. Y tan terrible era lo que se veía que José dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, celestial, a la compañía del mundo de ángeles. Fíjense, hermanos, que nosotros miramos, hay una comparación acá de lo que es el contraste del monte Sinaí y el monte de Sión, la ciudad celestial, a la que nosotros miramos. Por eso Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor dice y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Fíjense que Él es el consumador, es el perfeccionador, el que completa, pero nuestro cuerpo estará separado de nuestra alma, aunque no fuimos creados para que nuestro cuerpo y alma estén separados, porque ahora nuestro cuerpo está, cuando nosotros morimos, se separa el cuerpo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Se queda en la tierra, o sea, se queda ahí, está enterrado, se empieza a descomponer, ¿sí? Entonces, ese es el cuerpo que queda ahí. Pero un día se va a juntar nuevamente con el alma. Un día ese cuerpo va a resucitar. Por eso nosotros esperamos esa redención y esa resurrección gloriosa en Cristo Jesús. Es por eso que nuestros cuerpos van a ser levantados de sus tumbas, van a ser perfeccionados y unidos otra vez a nuestras almas. ¿Qué dice Romanos 8 del 18 al 23? Romanos 8 del 18 al 23. Os tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también venimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, hermanos, la santificación, la etapa final de lo que nosotros podemos hoy esperar, que es la muerte, es la separación del cuerpo, la separación del alma, pero el Señor dice que ese cuerpo va a resucitar, va a ser perfeccionado, va a ser glorificado, y esa alma es transformada automáticamente, que pasa a la presencia del Señor. ¿Sí? Ahora, sorprendente es que esta tierra también el Señor la va a transformar. Que esta tierra el Señor la va a estar glorificando también. Esta tierra el Señor la va a restaurar nuevamente. Por eso que espera la creación, gime y espera el momento en que sea glorificada. Por eso cuando Cristo venga, no va a venir con una nueva tierra, va a decir esta no me sirve más, la he hecho, sino que esta misma va a ser perfeccionada, va a ser glorificada. ¿Sí? Por eso, hermanos, es importante, dice acá, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque es esa esperanza a la cual fuimos nosotros llamados. Y ahí estamos nosotros, esperando ese tiempo, esperando ese momento glorioso. Por eso, Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y el 21 dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esperamos ansiosamente ese momento. Esperamos ansiosamente ese momento. Y esta es una de las cosas que van a ocurrir en nosotros. La muerte, separación del cuerpo, la separación del alma, esperando la redención, la glorificación. Pero ahora vamos a pasar a la otra etapa. ¿Qué pasa con aquellos en los que la santificación será lograda de una sola vez? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y esto es cuando Cristo venga por segunda vez. Tampoco queremos, hermanos,
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios por Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, como de mano, como de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermanos, esto es algo que Pablo les decía a los de Tesalónica, porque algunos tal vez pensaban que en algún momento ellos iban a ser arrebatados con el Señor y ellos eran mejores que los que ya habían muerto. O sea, los que estaban vivos decían, vamos a venir, vamos a ser arrebatados con el Señor. Entonces, tal vez nosotros somos mejores que los que murieron, porque si la glorificación, si esa obra de Cristo va a ser completada, Pablo dice, no. Ustedes no van a ser, no es que vamos a ser mejores. Fíjense que dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Pero dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no somos mejores que los que ya están muertos. No somos mejores. Sino que es lo que va a pasar. El Señor primeramente, Él va a estar obrando en aquellos que murieron, va a resucitar sus cuerpos, sus almas son transformadas y se van a unir, y nosotros, dice, los que quedamos, vamos a ser arrebatados juntamente con Él en gloria. Y todo va a ser de una sola vez, todo va a ocurrir en la vida de aquellos que esperan la venida del Señor. Nosotros esperamos la venida del Señor y que va a ser, esa obra va a ser completamente, la santificación va a ser completada en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es importante comprender estos puntos, saber que nosotros, la santificación final que nosotros hoy estamos caminando, va a ocurrir en dos etapas. Podemos morir, nuestro cuerpo queda en la tierra, nuestra alma va al Señor, está con el Señor, y la otra es que seamos arrebatados cuando Él venga y nos lleve en gloria. Y no veamos la muerte, sino que vamos a ser transformados automáticamente nuestros cuerpos y nuestra alma juntos. Esto, hermanos, es un misterio. ¿Cómo el Señor hace eso? Es para su gloria y es porque Él lo desea hacer de esta forma. Nosotros anhelamos eso. ¿Qué anhelamos? Que la corrupción del pecado ya no esté más en nosotros, porque no tenemos nada que ver con el pecado, porque el pecado nos acecha, nos molesta y tenemos que luchar una y otra vez. Queremos de una vez por todas ver a nuestro Salvador y glorificarle y adorarle a Él, ya en un estado perfecto, en un estado donde el Señor nos haya glorificado. Hermanos, esto pasó en la vida de Cristo mismo, no lo que es, el Señor no tuvo que ser regenerado, o sea, el Señor era Dios mismo hecho hombre, Él habitó sin pecado, pero Él tuvo que morir por nuestros pecados. Pero Él, lo glorioso es que Él resucitó. ¿Y cómo resucitó? ¿Con un cuerpo diferente? No, resucitó con el mismo cuerpo. Lo podían reconocer, ver, hasta aún tocar y palpar. Y eso es lo que va a ocurrir en la vida del creyente. Y es lo que nosotros anhelamos y esperamos. Vamos a ser transformados. Por eso vamos a ser transformados con lo que murieron, y si el Señor viene hoy y nos lleva, vamos a ser unidos a ellos.
No es que nosotros seamos mejores, como dice acá 1 Tesalonicenses 4. Es importante estudiar un poco más lo que es la doctrina del hombre, cómo Dios formó al hombre, para poder comprender estas cosas. Y lo que Dios va a hacer en los tiempos finales, cuando Él venga o cuando nosotros vayamos a su presencia. En la confesión de fe que nosotros tenemos acá, habla de estos puntos. Habla con muchísimos pasajes bíblicos acerca de la resurrección que va a tener el creyente en gloria. Quiero citar al progreso del peregrino. Hay un momento en que está llegando a la ciudad celestial, ven la puerta, ven la gloria de la ciudad celestial, pero hay un lago, hay un río, es como, parece que está tranquilo, ¿no? Pero tienen que pasar ese momento, tienen que pasar. Y hay una acción que el peregrino tiene, él está con su amigo Esperanza, tienen que pasar, y el peregrino le viene un temor. Dice en el libro del progreso del peregrino, cuando Cristiano junto con su compañero Esperanza comienzan a cruzar, Cristiano dice: oh mi amigo, las penas de la muerte me envuelven. Tiene temor, porque tal vez iba a cruzar ese río, pero tal vez iba a morir. Y él tenía ese temor. Pero Esperanza dice que pisa, y él pisa y dice: yo estoy pisando en suelo firme. Pero Cristiano lo envuelve ese temor y comienza a hundirse. Comienza a hundirse, aunque él sabe que va a llegar a la ciudad celestial, sea en la muerte o sea glorificado completamente. Pero ahí está él, teniendo temor de la muerte. Hermanos, la muerte es anormal. Por eso un cristiano tiene a veces temor de la muerte. Hay un temor que sobreviene, porque no es algo natural en nosotros. Pero debemos alentarnos con estas palabras, como dice ahí 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos o confortaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, estar sabiendo que vamos a ver al Señor, no tener temor de la muerte, esperar y pensar en la resurrección gloriosa, en el cual nuestro cuerpo va a ser glorificado, nuestra alma va a ser transformada y ya no vamos a tener más dominio, no vamos a tener más esos ataques del pecado que debemos luchar hoy una y otra vez. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Sigue diciendo ahí en el progreso del peregrino: entonces una oscuridad horrorosa cayó sobre Cristiano. Por eso una de las cosas que él tenía, ese temor a la muerte, la veía como esa oscuridad, pero es la esperanza que tenemos en Él, y es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, de saber que vamos camino hacia la ciudad celestial, que vamos camino a ver a Cristo. Por eso Cristo quitó todo ese terror y pavor que la muerte representa. Por eso todo creyente puede cruzar la muerte, glorificar a Cristo por vida o por muerte. Como decía Pablo, si yo vivo o muero es para el Señor, ¿sí? Romanos 14 dice ahí: sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Y esta enseñanza, hermanos, nos alienta a que vamos a llegar a la meta. Todo creyente anhela ya nunca más tener problemas con el pecado. Por eso nuestra meta es decir: ya el pecado no me va a molestar más. Ya el Señor, Él me ha glorificado, me ha transformado, ya por lo tanto el pecado no tiene más lugar. Y otra cosa, nos alienta esta esperanza en pensar que en el cielo no habrá pecado. Que en el cielo no va a haber pecado. Es un lugar que habita la presencia, la gloria de Dios. Por eso, hermanos, una vida de santidad es la experiencia más cercana al cielo. Cuando yo comienzo a vivir una vida de santidad, es la experiencia más cercana que yo voy a tener a cómo me voy a estar moviendo en el cielo, cómo yo voy a estar obrando, cómo Dios va a obrar en mí, cómo yo voy a ser en el cielo. Es lo más cercano. Y hermanos, una vida en pecado, hundido en el pecado, es la experiencia más cercana al infierno.
una vida que vive en el pecado, que es atormentado por el pecado, que no tiene paz en su corazón, es lo más cercano que va a vivir en el infierno. Por eso procuremos vivir en santidad, procuremos vivir en santidad. El Salmo capítulo 1 dice, el versículo 1, bienaventurado el varón. Ahí está, pues ese estábamos ya sincronizados. Yo decía eso y mi hijo terminaba el texto. Que no anduvo en consejo de malos. Dice que es feliz. Feliz el hombre que no anda en consejo de malos. El Salmo 119.1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Felices los perfectos de camino. Esto nos enseña, nos mueve a autoexaminarnos. Solo experimentarán en el cielo esa obra de santificación final aquellos que el Señor comenzó esa obra de santificación aquí. Hermanos, Dios no va a comenzar nada en el cielo. Dios no va a comenzar nada en el cielo. Si yo no vivo una vida de santificación acá, no crea que hay un, como dicen los católicos, un purgatorio, aunque no sé si ahora lo quitaron, no sé qué están haciendo, pero que van a ser procesados para vivir en santidad delante de Dios. No hay tal cosa, no existe. Nosotros debemos vivir una obra de santificación aquí en la tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay otra opción. Por eso vivir una vida de santidad y de santificación nos lleva a autoexaminarnos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Por eso, hermanos, para finalizar, hay algunas preguntas que yo me hacía, ¿no? ¿Hay evidencia que Dios comenzó esa obra de santificación en mi vida? Me pregunto, ¿no? ¿Tengo o tienes un anhelo por la santidad, por vivir en santidad, por hacer todo lo que Dios dice en su palabra, obedecerle? No cambiar, no torcer la palabra, sino lo que Dios dice, los preceptos que Dios dice, hacerlo. Otra pregunta. ¿Tienes esa lucha o tengo esa lucha agónica contra el pecado? ¿Que lucho con el pecado? ¿Que me duele el pecado? ¿Que me entristezco por el pecado? ¿Que lucho una y otra vez y anhelo la redención, Señor? Anhelo anhelo ese día que yo sea glorificado. Ahora otra pregunta más importante. ¿Tengo victoria en esas luchas? ¿O cedo continuamente? Hermanos, que podamos reflexionar en este tiempo, hoy, todos estos mensajes que estuvimos viendo, pero que podamos tener conciencia limpia delante del Señor de cómo estamos viviendo nuestra vida de santidad delante del Señor. Si yo vivo una vida de santidad delante del Señor hoy, todos los días, hermanos, es la experiencia más cercana al cielo que yo voy a tener. Ahora, si yo me deleito en el pecado, cedo al pecado, me gozo en el pecado, es probable que sea la experiencia más cercana al infierno que yo esté teniendo. Y hermanos, aguardemos con esperanza la muerte, pero aún mayor, aguardemos con gozo la resurrección, que vamos a ser transformados y glorificados por el Señor, y lo vamos a ver a Él tal cual nos formó, tal cual fuimos creados, la obra completada del Señor en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre. Tantas gracias te damos, Señor, porque hemos podido hablar acerca de la santificación, Señor. Gracias, Padre, porque lo hemos expuesto en tanto tiempo, Señor, y, Señor, no queremos que todo lo que aprendimos, todo lo que oímos en tu palabra, Señor, seamos oidores olvidadizos, sino, Señor, te pedimos que seamos hacedores de tu palabra, retenedores de la palabra fiel, Señor. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Señor, ayúdanos con la lucha que hoy nos toca tener, con ese pecado remanente, Señor.
que aún molesta, viene y molesta una y otra vez, Señor. Señor, haznos recordar la victoria que hemos tenido en la cruz, de haber sido libertados de la esclavitud del pecado. Señor, haznos recordar que en esta lucha continua que tenemos con ese pecado remanente, tú nos fortaleces, tú nos das los medios, tú, Señor, nos das las fuerzas para que podamos progresar. Y, Señor, haznos recordar que cuando estemos cercanos a la muerte, podamos ver la esperanza gloriosa de la resurrección y, Señor, de ver la obra de santificación finalizada en nosotros. Gracias. Señor, qué obra tan perfecta, Señor. Qué obra tan preciosa, Señor, que nos has dado. Señor, que te glorifiquemos en cada momento, Señor. Ayúdanos a alentarnos unos a otros, como dice tu palabra, con estas palabras. Alentarnos, animarnos, estimularnos a las buenas obras, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros como iglesia, a crecer, Señor, en santidad y en santificación. Amonéstanos, Señor. Señor, disciplínanos para tu gloria, Señor, porque sabemos que eso traerá bien a nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo de compartir tu palabra. Encomendamos todo esto en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén.